muy distinto, el uno del líder o el uno del descansado o del trabajador que aparece ahí, ¿no? Ya comenzamos. Bueno, otra vez, ahí. Bueno, sí, con respecto a esto del formalismo, de estas escenas que parecen documentales, yo creo que hay una especie de, hay una intención, como un hiperrealismo, hay una intención de documentar, de denunciar, creo yo concretamente, lo que es el trato, en este caso, digamos, la identidad colla, en un sentido positivo, del trabajador de los ingenios, que es un fenómeno que se localiza en el norte de Argentina. Ahí, bueno, yo como presento todo tan rápido, hay un evento en el 1946 que es importante, que es la marcha que se hace colla desde Jujuy hacia Buenos Aires, se le conoce como el Malón de la Paz. Perón en realidad los devuelve a los indígenas, los pone en un hotel, paradójicamente se llamaba de los inmigrantes, y después se los devuelve en tren. Ellos venían pidiendo la tenencia de sus tierras. Ese evento lo afecta mucho a Yupanqui, hace una carta muy, muy fuerte que se llama Carta a mi pueblo. En realidad yo creo que ese es el motivo por el cual Perón finalmente lo expulsa. Me refiero a eso porque creo que hay esa intención de denunciar y de documentar ese evento, y Yupanqui está muy interesado en que el habitante de la ciudad, el habitante que veía películas, digamos, en el cine, conozca realmente la cara, ¿verdad?, la cultura de ese hermano colla, al que habitualmente en Argentina, ¿verdad?, digamos, hay todo un prejuicio que dura hasta hoy, ¿no?, racismo. Entonces creo que está ahí esa tradición documentalista que está metida en las ficciones, es también retomada por Vallejo, ¿verdad?, que reaparece de nuevo en la película del 68, que bueno, se termina en el 71, El camino hacia la muerte del viejo Reales, que genera toda una discusión en Pesaro, porque en realidad ellos dicen que tienen que cambiar la categoría del festival para poder darle el premio. Lo incluyen como ficción, digamos, documental, ¿no?, como una instancia, como una especie de género híbrido, que curiosamente tiene un poco de antecedentes en este tipo de películas. Con respecto a la música, la segunda creo que es un poco más hollywoodense, la de Lucas de Mare, ¿no?, que aparte de otra cosa que yo no he mencionado por el apuro, es que ella es del 59 y aunque representa concretamente una rebelión obrera en el ingenio, hay un borramiento de toda la cuestión, o sea, eran trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Estaba la FOTIA, que era uno de los gremios más grandes del azúcar, no aparece en absoluto en toda la película, toda, digamos, esa instancia intermedia entre los dueños del ingenio y los trabajadores. Entonces es un poco como esto se reescribe una temática que era, yo creo que, digamos, Yupanqui, digamos, una denuncia de tipo marxista en su pensamiento inicial, pero inserta en una sensibilidad, yo creo, peronista, ¿no?, de la gente que veía esas películas. O sea, la gente las recibía desde una sensibilidad peronista, concretamente ese diálogo se daba así. Digamos, se denunciaba desde un lado, se la recibía desde el otro y la historia era la misma. En la primera película la música es de Yupanqui. La samba esa que se escucha cuando están los trabajadores cantando en la escena del ingenio es una samba muy muy famosa acá, que es Luna Tucumana. Esa yo creo, esos folclore, digamos, la música es compuesta por él, la que le dan el premio, y en general toda la música tiene ritmos tradicionales del norte, nada más que realmente está muy bien puesta. Con las escenas y todo, la hace él mismo. Bueno, sí, yo creo que si entendí bien, lo que me decís es que, claro, en esta presentación de 15 minutos falta marco histórico, falta una cantidad de cosas. 25, perdón. Incluso te diría que otra cosa que falta, que también tiene que ver con el mundo cinematográfico, es que yo creo que muchos de estos cambios que yo señalo están vinculados a que con la ley de obligatoriedad de exhibición de noticiarios y documentales, el hecho cinematográfico se transformó en la Argentina y pasó a ser
ir al cine pasó a ser ir a ver noticiario, documental y película. Y ese combo tiene que haber transformado absolutamente, hibridado, ¿cómo se dice? Sí. Todos los elementos del combo, ¿no? O sea, ese es un tema que está absolutamente sin estudiar, pero que me parece que tendríamos que pensar. Claro que yo señalé algunas cosas que tienen que ver solo con lo formal de la imagen, porque en general cuando se toman estos filmes se trabaja la voz epistémica. Entonces, y se deja un poco de lado cómo va modificándose la estrategia audiovisual, ¿no? Yo intenté entrar a estos filmes a partir de la estrategia audiovisual, y falta todo lo otro que vos decís, que obviamente o sea, sí forma parte de un estudio más completo que merece todo esto, y que bueno, en eso estoy, estamos, hay varias personas que estamos trabajando en eso, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo con el cine en realidad soy un poco básica, y lo que he traído aquí a colación respecto de el noticiero es simplemente para trazar, digamos, un recorrido entre la imagen fija, en qué sentido había relaciones entre las fotografías, para llegar después a la sustancia que a mí me interesaba. ¿Qué vos decís? Yo no sé qué habrá hablado Gonzalo hoy a la mañana, ¿no? Pero esta relación del uno con la masa, ¿no? Esto que vos planteabas, a mí me parece particularmente interesante en el peronismo, porque aparece esa figura que no se encuentra en ningún otro registro, que es el descamisado, ¿no? Que es, sí, ese ícono, creo que una de las imágenes más poderosas, ¿no? de la Argentina, y que el descamisado, que es una figura que retoma la imaginería para el Día de la Lealtad, en muy pocas ocasiones se saca a pasear la figura del descamisado, mientras que en el resto de los momentos donde se elaboran afiches es la figura del trabajador con overol, que no es lo mismo. O sea que el descamisado está enlazado a los orígenes, el trabajador está relacionado con muchísimas instancias de la vida común. Es tan fuerte esa figura, ¿hasta qué punto ustedes podrían decir, bueno, se puede separar descamisado de trabajador? Pueden entrar como una especie de disección filosófica del peronismo sumamente compleja, ¿no? Descamisados son todos, todos los estratos de la sociedad, y son los que han trabajado, o sea, los ancianos, los niños que trabajarán en el futuro, y son esencialmente los trabajadores, ¿no? Pero es una figura así difícil de definir. Una cosa importante es hasta qué punto esta figura masculina, ¿no? Del descamisado, del trabajador, irrumpe en la gráfica política argentina a un punto tal que desplaza tradicionales simbologías de la nación, de la república, y por lo menos entre el año 46 y 48, el primer periodo de peronismo, hay como un segundo plano de Perón, una especie de segundo plano de Perón, y va para dejar lugar a este uno, que es todos al mismo tiempo, ¿no? Siempre por esa condición del peronismo de apelación masiva permanente que encontramos, por supuesto, en el plano del discurso, y que la apelación masiva, que en el plano de la imagen se simboliza en esta relación del uno. Luego, si pensáramos en los repertorios a más larga escala, lo que empieza a aparecer es Perón y Eva en el centro de la escena, casi, pero sin llegar a opacar al trabajador, y luego una solución de relación entre el trabajador y Perón, ¿no? Una especie también de simbolización de relación entre líder y masas, y en muy pocas ocasiones la de el descamisado solamente, ¿no? Que ya me parece como el clímax, ¿no? De la representación, en que no es nunca uno, estamos viendo siempre lo masivo a través de ese sujeto. No sé si respondí. ¿Sí?
Quiero decir dos cosas muy cortitas por la hora. Uno, que me parece que en esta mesa, al igual que en todas, este encuentro tendría que servir, o por lo menos a mí me inspira, para volver, después de escucharla, sobre los respectivos libros, donde, digamos, hay ampliación en tu trabajo sobre las imágenes de los trabajadores peronistas, Marcela, en el primer peronismo, en el trabajo de Clara sobre el cine y el peronismo, o en el libro que acaba de hacer recientemente Fabiola, que acaba de compilar y organizar con sus capítulos sobre la historia de cultura y política en Tucumán. Me parece, digamos, que hay algunas cosas que acá aparecen y otras que no, pero, digamos, dentro de las que aparecen hay ampliaciones que les recordaba cuando ustedes hablaban y que me parece que nos reenvía ahí. Dentro de todo eso, quería decir una cuestión que me parece que es un problema, si se me permite decir así, teórico en un punto que queda planteado, o por lo menos que con el trabajo que yo pensaba traer y que por esta compresión no lo pude traer, quería plantearlo. Yo traía una película boliviana donde mostraba una manifestación que venía de frente en la tradición, digamos, del cuarto estado de la Volpella, y que estaba encabezada por una libertad guiando al pueblo, digamos, una sobreviviente de una masacre minera boliviana. A medida que avanzaba la movilización y la cámara se metía y empezaban a disparar los soldados, empezaba a encontrar madonas indígenas, hablando de Bernie, o empezaba a encontrar, en fin, diversos tipos de figuras. Pero ahí me aparecía como un problema teórico también, que me parece que tiene que ver con lo que decía Antonio, pero ya para otro momento, la cuestión de si esa afiliación que buscamos, ¿no? Y que a mí es una de las cosas que me interesa mucho de tu trabajo, del trabajo de Burupú y tanta otra gente, si esa genealogía que hacemos en la historia del arte, en la historia, digamos, de la representación gráfica, etcétera, de ciertas figuras y su desenvolvimiento a través del tiempo, a veces en relación con los marcos teóricos o con los trabajos de David Warburg, a veces no, en fin. Si todo ese trabajo que hacemos, me parece que hay un problema cuando nos desplazamos al cine y sobre todo a cierto momento de la filmografía, donde cada vez nos acercamos más, por un lado, a posibles puestas en escenas, ya no del director, es decir, porque en la puesta en escena del director, en la estetización de la terra trema de Visconti, o digamos en otras películas donde el director tiene una presencia muy fuerte, nosotros podemos buscar esas figuras en relación con una construcción del director. Pero el problema es cuando ya estamos más cerca de ese real o en esa situación de directo que se hablaba en la mesa anterior, del cine o de la televisión, y donde lo que empieza a desplegarse, como era el caso que yo traía, son, digamos, memorias populares, culturas populares o de actores, sobre todo cuando son actores no profesionales, y se despliegan ahí figuras que es más difícil, digamos, reenviar a figuras históricas, ¿no es cierto? O que podrían reenviarse a figuras históricas, pero que al mismo tiempo podrían tener que ver con, me parece a mí, tradiciones nacionales, con culturas populares, en fin, con un problema, ¿no? Justamente las filiaciones las tenés que buscar dentro de la propia cultura, es decir, no tenés por qué hacer un trabajo barburgiano, digamos, respecto del arte occidental, ¿no? Sino que a veces son mezclas, seguramente, ¿no? debes encontrar en la propia referencias cultura, en la propia y a veces cultura. como mezclas también, ¿no? Por lo que aporta el director. No, bueno, que no habría que confundirlo tampoco, digo esto, insisto, mi cuestión básica con el cine, ¿no? Referencia a todos ustedes, que no habría que confundirlo tampoco con la cita, ¿no? La recuperación de tradiciones, pero a lo mejor estaba pensando, ¿no?, en algunos directores que pueden hacer una operación de citación, y que eso de por sí es altamente significante, me parece, pero estamos hablando de otras cosas, pero en todo caso lo que deberíamos es ponernos a pensar juntos, ¿no? Equipos multidisciplinarios. Creo que tiene relación con esto, y es algo que me había olvidado comentar, sobre, por ejemplo, en el caso de Horizontes de Piedra o de Zafra, los dos tienen elementos muy parecidos. Lo que yo les decía, que Yupanqui de alguna forma, creo yo, él con los directores, por supuesto, con los que está asociado haciendo esto,
yo creo que todo el tiempo lo que trata de hacer es de impedir, digamos, que la imagen de la masa sea recibida como una masa anónima o amorfa, ¿verdad? Constantemente está reenviando al espectador a la especificidad cultural de esos individuos. Y en el caso, por ejemplo, de las escenas de los ingenios, por ejemplo, en Zafra aparece una muerte. Entonces están todos o aparece, por ejemplo, Ismaco llegando y preguntando dónde está Damiana, y la gente le dice, los de, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, están en tal lote, ¿no? O sea, están todos los del mismo lugar, en el mismo lote, practicando las mismas tradiciones que practicaban en el lugar de origen. Entonces aparece la escena de un entierro donde van todos en misa chico y aparecen recitando, haciendo el recitado que hacen habitualmente, o sea, recuperando toda esa tradición. Y de nuevo, o sea, cuando lo vemos bajando, convertidos, digamos, en masa ya, con un asesinato del cual no se va a declarar culpable, en fin, digamos, están transformados, ¿verdad? Sin embargo, ya el espectador sabe por qué y de dónde vienen y quiénes son, y la violencia que se les causa cuando tienen que venir a trabajar a la Zafra y abandonar la casa y todo lo que tienen, digamos. Está muy contextualizado y muy historizado con todas esas tradiciones populares, ¿no? Bueno, cerramos. Entonces, Mirta, no sé si ya está, las palabras finales las decimos así.